Vamos a platicar sobre las estadísticas en Sonora por el Día Mundial de la Población, que se conmemoró el 11 de julio. En 2020 en Sonora residían 2.944.840 personas. Para hablar de este y otros datos muy interesantes, saludo esta mañana a Miriam Guadalupe Villegas Vega, es coordinadora estatal del INEGI. Miriam, muy buenos días. Buen día, Karina, un gusto saludarle. ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema, sobre el Día Mundial de la Población? ¿Qué datos o cuáles son los datos que destacan pues del estado de Sonora? Coméntanos. Como bien señalas, es el 11 de julio, el Día Mundial de la Población, así lo estableció el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a partir de 1990 celebramos este día, ¿no? En 1990 en Sonora éramos 1.8 millones de habitantes, y como bien comentas, cuando empezó esta celebración, y pues ahora somos 2.944.840 habitantes en nuestra entidad federativa. Entonces, nuestros crecimientos pues han sido constantes. Sin embargo, así como la tendencia mundial, de hecho, en el mundo la población está creciendo a menos del 1% promedio anual. Sonora tiene un crecimiento de 1% promedio anual entre 2010 y 2020, pero también, igual que en el mundo, desde 1950 hemos visto una desaceleración en el crecimiento, pasar en la década de los 90 de crecer al 2%, sí. Entre 2000 y 2010 a 1.8%, actualmente estamos creciendo a 1%. No sería extrañar que en esta década pues el crecimiento fuera menor, inclusive para Sonora, en acorde con las propias tendencias mundiales. Sí, de hecho lo vemos en el número de hijos, ¿no? Antes era como más común tener 4 hijos, 6 hijos, y actualmente el promedio, de acuerdo a los datos que recuerdo, son de 1 a 2 hijos, en datos que nos dan así a conocer. Pero bueno, platícanos tú cómo se distribuye o cuáles son las estadísticas que destacan en INEGI sobre este tema. Sí, lo que hemos visto precisamente es esa tendencia de tener un menor número de hijos, pero también vemos una tendencia de distribuirnos o de asentarnos en las principales ciudades o en los principales municipios del estado. Por ejemplo, en Hermosillo habitan, de estos 2.9 millones de habitantes en Sonora, 936,000 habitamos aquí en Hermosillo. De hecho, en los primeros 6 municipios de la entidad reside 73.3% de la población total del estado. Es decir, casi sí. 3 mucho, de cada 4. Exactamente, estamos hablando de Hermosillo, de Cajeme, de Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Guaymas. En esos 6 municipios recibimos 73.3% de la población de Sonora. Sí. ¿Y qué decirlo ya si nos vamos a desmenuzar cuántos nos asentamos en las cabeceras municipales de esos municipios? De hecho, en esas 6 cabeceras municipales, en las 6 ciudades principales de esos 6 municipios, vivimos 63.2% del total de la población en el estado. Wow, ¿no? O sea, 6 de cada 10. Así es, entonces vemos cómo han ido disminuyendo las ciudades pequeñas, los pueblos, las ciudades menores de 2.500 habitantes. Actualmente solamente residen 12.2% de la población total del estado, y cada vez tendemos a asentarnos en esas cabeceras, en las ciudades, en estas ciudades más pobladas. Y así, por ejemplo, en la mancha urbana de Hermosillo vemos un crecimiento muy interesante. De hecho, en 20 años... Miriam, disculpa, ¿cuántos de estos 936,000 de Hermosillo están concentrados en el casco urbano y cuántos en la zona rural? Bueno, de esta población, 855,563, la mayoría, vivimos en la ciudad de Hermosillo. Wow. Entonces, lo interesante aquí es que en 2000, hace 20 años, vivíamos 545,000 personas aquí. O sea, 300,000 personas más se vinieron a vivir del 2020 para acá.
Exactamente, en 20 años hablamos de un crecimiento de la ciudad de Hermosillo de 56.7%. En 20 años. Guau, es mucho. Obviamente, pues ha crecido la superficie también, la mancha urbana ha ido creciendo de 136 kilómetros cuadrados en 2000 a 192 kilómetros cuadrados en el 2020. También ha sido un crecimiento importante, pero sobre todo ha crecido la población que estamos asentados dentro de la ciudad de Hermosillo. Es un dato bien interesante y Sí. mientras que en algunos municipios del estado, 45 para ser exactos, han perdido población entre 2010 y 2020, sí, pues mucho ha migrado, ¿no? Me gustaría que nos dijeras cuál es el municipio o la comunidad más pequeña, con menos habitantes. No recuerdo yo cuál era, pero hay uno que tiene muy poquitos habitantes. ¿Cuál es? Sí, por ejemplo, Ónavas tiene 365 habitantes. 365 habitantes. ¿Es el menos poblado? Es el menos poblado, seguido de San Felipe de Jesús con 369. La discusión estuvo ahí en 4 habitantes. Oye, sí, 4 habitantes. Así es. De hecho, hay 11 municipios en el estado que tienen menos de 1,000 habitantes. Wow, 1,000 habitantes, son bien poquitos. Sí, es una tendencia muy interesante que la estamos viendo ya desde hace décadas, esa migración de lo rural, hacia lo urbano, a concentrarnos en las ciudades, obviamente desde de las localidades más pequeñas, incluso un proceso de migración hacia los Estados Unidos, y vemos también ese proceso pues de menor fecundidad, de tener menos hijos cada vez. Ya lo señalabas, antes pues el número de hijos iba de 6 a 8, X número de hijos. Actualmente el promedio de hijos es de 2.1 hijos por mujer de 12 años y más. Entonces vemos también una reducción, por supuesto, en el número de hijos. Obviamente estos promedios pues son diferentes en nuestra entidad federativa también, dependiendo de dónde estemos hablando. Mientras que en Hermosillo el número de hijas e hijos por mujeres de 1.9, tenemos otros municipios como Bacanora, donde ahorita el promedio actual es de 3.2. Es decir, todavía varía. En las poblaciones más rurales pues sigue siendo alto este promedio de hijos. Qué padre, qué interesante. Estos datos los puede consultar. Ya le pusimos también un flyer, una imagen ahí en el WhatsApp y le podemos compartir, más información porque salen muchos datos. De hecho, la edad, la mortalidad, el número pues de personas que tienen alguna discapacidad, y usted puede ir viendo cómo ha transcurrido o cómo hay estas comparativas que se hacen por parte de INEGI con el transcurso de los años, como ha sido en el caso de Hermosillo, que ha aumentado pues la migración o la movilidad hacia acá, 300,000 personas más, en un 56.7% más de población en los últimos años ha crecido, lo cual es sumamente importante y grande la cantidad. Miriam, ¿dónde encontramos estos datos? Lo pueden encontrar todo de forma gratuita en nuestra página de internet www.inegi.org.mx. Qué interesante, pues muchas felicidades como siempre con la información. ¿Cada qué tanto se hace esta actualización de la población? De la población la hacemos cada censo en los años terminados en 0, pero seguramente vamos a tener una actualización para el 2025. Okay. Pues tenemos también muchos registros administrativos donde estamos dando cuenta sobre la natalidad, sobre el proceso de nacimientos año con año o incluso sobre las muertes año con año, esto en unión pues con diferentes fuentes como el registro civil. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos estos algunos de los muchos datos que vienen en estas estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población que se celebró pues el 11 de julio. Muchas gracias, Miriam. Al contrario, Karina, buen día. Un buen día, un abrazo.